les bendiga en esta noche. Todos los que puedan abrir su cámara, sería muy especial para que nos podamos ver. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico, a la hermana Andrea que se ha conectado, al hermano Gianmarco que está acompañándonos allí desde el Perú, Juan David Ramírez allí desde Sogamoso, quien ha tenido a bien aceptar esta invitación, por lo cual estamos muy agradecidos de antemano, a la hermana Laura Gutiérrez, a la hermana Magali, a la hermana Margarita y también allí a mi mami que está conectada también a través de otra cuenta. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a empezar este tiempo como mejor sabemos nosotros los cristianos, que es orando, amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de amor y de bondad, Señor. En esta hora, Señor, queremos hacer como dice tu palabra, Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Necesitamos crecer, Señor, espiritualmente, que es la base fundamental de toda nuestra vida, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Te pedimos que tú tomes el control de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Hoy abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para aquello que tú vas a hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor Jesús, propicio a la necesidad de nuestros corazones, Señor. Mira aquel hermano que está, Señor Jesús, pasando por momentos difíciles. Padre celestial, seas tú consolando, seas tú levantándole, Señor. Padre, hoy te pedimos por esta comunidad que se ha creado, Señor. Unos hermanos apasionados que se quieren deleitar, Señor, en tu palabra, que quieren hacer, Señor, Padre, como dice allí Jeremías, que quieren echar raíces, esas raíces cerca de esa fuente, y esa fuente eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Que tú nos capacites en el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, porque si nosotros consumimos de ese alimento que es físico, cuanto más del espiritual debemos hacerlo para que podamos crecer. Espíritu de Dios, toma el control, Señor, de nuestras mentes. Hoy abrimos nuestros corazones, nos alejamos, nos apartamos de cualquier distracción. Te pedimos que tú tomes el control de la alabanza, de la adoración, Señor. Toma el instrumento, Señor, el pastor Juan David, Señor Jesús, Padre, que ha aceptado esta invitación. Úsale de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. Padre, en ti, Señor Jesús, Padre, están nuestras vidas para adorarte y para bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. También nos pueden dejar por allí en el chat desde donde nos están viendo, desde donde se están conectando. Para nosotros es algo especial saber que todos los hermanos están allí desde diferentes lugares. Hoy la asistencia está un poquito bajita, entonces yo le invito para que usted en estos minuticos, ya que estamos a punto de iniciar, bueno, ya iniciamos, pero que estamos a punto de iniciar con la adoración, la alabanza, usted por favor comparta este link, amén, comparta este link. Yo sé que usted tiene hermanos, tiene amigos, yo sé que usted tiene hermanos de la iglesia, más que todo, que quieren crecer espiritualmente. Dígale, hermano, lo invito a esta reunión, a este estudio bíblico, es totalmente gratis, ¿sí? Como nos gusta, es un tiempo hermoso donde vamos a aprender de la palabra del Señor. Yo le invito para que usted copie ese link, lo pegue, lo envíe a sus contactos, para que seamos más, amén, y podamos disfrutar de un tiempo bien hermoso y bien agradable en la presencia del Señor. Aleluya. Le damos un saludo a la hermana Dina Acevedo, que está saludándonos desde allí, desde Sogamoso. Me imagino que es cercana al pastor, bueno, a la zona donde está nuestro pastor invitado. Así que, hermanito Gianmarco, le damos el paso para que su merced nos sea dirigiendo en este tiempo de adoración y de alabanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Un saludo para cada uno de ustedes, a nuestra hermana Solange, al pastor también, que ahí lo pude ver, que Dios lo bendiga grandemente. Y es para nosotros una bendición, de verdad, aquí juntamente con mi hermana Nicole, es un privilegio, ¿no?, poder participar también juntamente con ustedes, a pesar que somos desde el Perú, pero sabemos que nos une, amén, la familia cristiana, nos une la fe, un solo espíritu, y eso para nosotros es
Mucha bendición. Me metí en este reto sin saber las bendiciones que iba a tener. Y de verdad que cada día vamos aprendiendo más de la palabra. Hubo momentos en que también pude atrasarme por ciertas dificultades, pero ya estamos al día, a cada día lo que tenemos que leer, y es de mucho crecimiento para mi vida, y yo sé que para cada uno de los que estamos aquí participando es de mucha bendición. Amén, porque eso es lo que Dios quiere, que crezcamos, como bien decía nuestra hermana, que no que nos quedemos estancados, amén. Y yo creo que en esta noche también Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios va a derramar una bendición muy especial a través de esta enseñanza, pero vamos a adorar al Señor, y yo quiero invitarle a cada uno de los que están ahí conectados, a todos los que podamos en esta hora unirnos para recibir la bendición de Dios. Vamos a adorarle al Señor, amén, porque Dios merece toda adoración, Dios merece suprema alabanza, ya que Él ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Amén. Yo, bueno, soy del Perú, estoy aquí en el sur del Perú. Para los que no me conocen, soy el hermano Gianmarco, y también somos parte de este pueblo de Dios aquí en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Para los que no nos conocen, ¿no? Tenemos nuestros padres también que están sirviendo en la obra de Dios. Amén. Y es un privilegio, de verdad, que yo hace 4 años recién también llegué a esta ciudad, donde yo soy del centro del Perú, de Lima, y ya tengo un tiempo acá, pero estoy involucrándome más en la obra de Dios desde que he llegado a este lugar, y de verdad que es un privilegio servir al Señor, amados hermanos. Vamos a adorar al Señor, porque para eso Dios nos ha creado, ¿no? Para alabar, para adorar su santo nombre. Gloria al Señor. Gracias, Señor, te damos. Vengo hoy ante ti, vengo a adorar, al llover tu majestad ante tu altar. Hoy yo quiero más y más y más y más, más de ayer y de aquella vez. Dame más y más, más de tu amor. Yo quiero sentir lo que hará en mí. Sí, Señor, dame más y más de tu amor. Yo quiero sentir lo que hará en mí. Aleluya, vengo hoy ante ti, vengo hoy ante ti, vengo a adorar. Tú mereces toda la gloria, Señor. Queremos más de ti en esta noche. Llénanos más de tu presencia. Yo quiero más y más y más y más. Más de ayer y de aquella vez. Dame más y más. Más de tu amor. Dame más y más de tu amor. Yo quiero sentir lo que hará en mí. Dame más y más. Llénanos más de tu presencia. Es lo mejor que podemos pedir al Señor, hermano. Hemos venido a adorarte. Vine a adorarte. Vine a mostrarte. Vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Dígale, vine a adorarte, Señor. Vine a adorarte. Vine a mostrarte. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres maravilloso, Señor. Asombroso
Señor, dame más y más de tu amor. Yo quiero sentir lo que harás en mí. Dame más y más de tu amor. Yo quiero sentir lo que harás en mí. Dame más y más de tu amor. Yo quiero sentir lo que harás. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes una bendición especial para cada uno de nosotros. Queremos rendirnos a ti en adoración, en alabanza. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, Señor. Aquí Aleluya. estoy. Recibe toda la alabanza, Señor. Te ofrezco todo el honor. Aquí están nuestras vidas para adorarte. Aleluya. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio Quiero ser. Toma mi ser. toma mi ser. Mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, aleluya, eres digno de adoración. gloria a tu nombre, Señor. Una ofrenda de De amor seré para ti, para ti, Señor, para ti, para ti. Aleluya, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Te adoramos, Señor. Una Recibe nuestra ofrenda de alabanza. Fruto de labios que te agradecen. para ti. Para ti, Señor.
Amén. Amén. El Señor quiere que verdaderamente seamos un sacrificio santo, agradable cada día. Amén, hermano. No nos podemos acomodar en un mundo en donde dice la palabra que somos peregrinos extranjeros. Amén, hermanos, porque nuestras moradas están allá en los cielos. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Quiero cantar un hermoso cántico de alabanza. Amén. Muy, muy alegre. Amén. Yo tengo un hogar allá en los cielos, más allá de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantarle al Señor este precioso cántico. Aleluya. Yo tengo un hogar más allá de los cielos. Y yo tengo un hogar más allá de los cielos, donde mi Jesús, Él nos fue a preparar. Donde mi Jesús, Él nos fue a preparar. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Yo tengo un hogar más allá de los cielos. Yo tengo un hogar más allá de los cielos, donde mi Jesús, Él nos va a preparar. Donde mi Jesús, Él nos va a preparar. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Porque con Jesús es más dulce vivir. Porque con Jesús es más dulce vivir. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, a mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, a mi Salvador. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Porque con Jesús es más dulce vivir. Porque con Jesús es más dulce vivir. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Allí no habrá más tristeza ni llanto. Porque con Jesús es más dulce vivir. Porque con Jesús es más dulce vivir. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí cantaremos, gloria, aleluya. Ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Amén. Hay un lugar preparado donde ya no habrá más llanto, no habrá enfermedad. A pesar que estamos viviendo tiempos difíciles, amén, es necesario pasar por estas pruebas, pero seamos fieles al Señor, hermanos, porque Dios nos recompensará de la manera que nosotros no lo esperamos. Así que sigamos, amén, hermano, que yo sé que Dios tiene grandes bendiciones en esta preciosa noche. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Mi hermana Solange continúa con este servicio. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué precioso es cuando nos podemos gozar en el Señor, amén. Y más en la alabanza y la adoración es muy hermoso porque es esa ofrenda que le damos al Señor, es lo que nosotros le entregamos a Dios. Qué maravilloso que usted se haya gozado. Muchas gracias, hermano Gianmarco y la hermana Nicole, quienes han aceptado esta invitación en acompañarnos en la alabanza y en la adoración. Qué precioso es saber que desde diferentes naciones somos uno en Cristo, somos hijos de Dios todos.
y podemos reunirnos en este lugar, en esta sala virtual, para buscar más y más del Señor. Qué alegría saber también que, por ejemplo, la hermana Tomasa Merlos está allí desde México y ella nos saluda también, hermana. Le enviamos un saludo desde aquí, desde Colombia, un abrazo fraternal. Y sigan invitando, sigan compartiendo ese link a todos los hermanos que ustedes tengan por ahí en su lista de contactos, para que no se pierdan nada de lo que el Señor va a hacer en esta noche y continuará haciendo. Así que para mí es un honor, un privilegio dejar al pastor Juan David Ramírez. Él nos contará un poquito acerca de la obra que él está desarrollando allí en la ciudad de Sogamoso. También cabe resaltar, y es importante decirlo, que todo esto yo lo hago bajo la autorización y bajo el mandato, por decirlo así, de mi pastor, que es el pastor Julio Vázquez. Él está allí pastoreando en la ciudad de Chiquinquirá y él es quien muy amablemente me ha ayudado con este contacto, por decirlo así, que es poder tener en esta noche al pastor Juan David con nosotros. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Amén. Perfecto. Bueno, Amén. Dios les bendiga a todos. De verdad que para mí es un gozo estar con ustedes. También pues a los hermanos que verán este video más adelante, porque sabemos que se está grabando, ¿verdad? Y que de pronto se transmite en otro lugar. Entonces les saludamos en el nombre del Señor. Mi nombre es Juan David Ramírez y por la gracia del Señor estoy pastoreando en la iglesia de Sogamoso, Boyacá. Gloria al nombre del Señor y soy pastor perteneciente a la zona 27, una zona de bendición y bueno, juntamente con mi esposa estamos sirviéndole al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Veo a algunos hermanos de aquí de la iglesia, especialmente la líder de adolescente, nuestra hermana Dina, que se conectó. Gloria al nombre del Señor, de aquí de la iglesia. También está, bueno, algunas hermanas, no alcanzo a ver aquí a todas, pero a algunas hermanas y jóvenes de la iglesia que se conectaron. Amén. Bueno, gloria al Señor, doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso que Dios me ha dado de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludo de manera especial también a nuestro hermano Gianmarco, allá en Perú, juntamente con su hermana, iba a decir su esposa, no, es hermana, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Me alegra mucho conocerles, verles activos en el ministerio. Yo, por la gracia del Señor, también soy hijo de pastor. Eh, y bueno, es un privilegio, una honra, hermano Giancarlo, que también sirvan al Señor y que le estén colaborando también al Señor allá en la obra. Amén. Bueno, a mí me ha correspondido traer hoy un estudio de la palabra del Señor fundamentado en el libro de Josué. Entonces vamos con la ayuda del Señor a orar. Y primero que todo, pidiéndole al Señor que Dios nos hable. Hermana Solange, no sé si ya la saludé, Dios le bendiga, gracias por la invitación. Amén. Otra cuestioncita, más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos? De 50 minutos, 60. Vale. Ok, muy bien. Vamos entonces a orar. Démosle gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable y que podamos aprender en estos momentos de la palabra de Dios. Amén. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por estos momentos que me concedes de estar con mis hermanos que están conectados, Señor, en esta sala virtual. Gracias, Señor amado, por los que más adelante estarán viendo, Señor, si tú lo permites y si, Señor amado, y si es de tu agrado, Señor. Padre, pedimos que nos bendigas de manera especial. Padre, que pongas en mí la palabra precisa, adecuada y que esta enseñanza sea de mucha bendición para todos. Padre, pon, Señor amado, también en el corazón de mis hermanos la capacidad de entender tu palabra, Señor amado, de vivirla, de practicarla y de asimilarla en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos, hermano, a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Lo primero que quiero hacer es felicitar
La hermana me comentó y decía que hay como una comunidad de jóvenes y adolescentes que están deseosos de estudiar la palabra del Señor. Lo primero que quiero decirles es felicitarles por tal sentimiento y tal disposición para estudiar la palabra de Dios. De verdad que es una cosa maravillosa. Los felicito poderosamente. De verdad que me alegra mucho saber de personas que aman la palabra de Dios, que aman el estudio de la palabra de Dios, y qué mejor que hacerlo de esta manera, de una manera sistemática, de una manera eh, organizada, ordenada, ¿verdad? Para que se pueda entender más fácil la palabra de Dios. Siempre he sido un promotor de este tipo de estudios. Donde podemos estudiar la palabra del Señor, vuelvo y repito, sin quitarle ni ponerle las enseñanzas bíblicas. Las enseñanzas bíblicas temáticas son bonitas, pero no hay nada mejor como la exposición de la palabra del Señor desde el punto de vista sistemático. Entonces les felicito por este espacio que han tenido a bien. Muy bien, entonces hoy, no sé si ya ven la diapositiva. ¿Aún no? Ok, creo que ahí ya está lista. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar el libro de Josué, un libro maravilloso, un libro espectacular, un libro que tiene grandes enseñanzas, un libro que, como vamos a ver ahorita, pues es de mucha y de vital importancia para el cristiano. Tomé dos citas iniciales para darle introducción a este estudio del libro de Josué. Tomé uno de los primeros versículos del libro de Josué y uno de los últimos versículos del libro de Josué. Dice la Biblia, Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y luego ahí se desarrolla todo lo que está escrito en el libro. Y en el libro de Josué, capítulo 24, que es el último capítulo del libro, uno de los últimos versículos, el versículo 26 dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Es decir, este libro que nosotros estamos a punto de enfrentar para estudiarlo es un libro que Josué escribió por pura y directa inspiración de Dios. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración? Porque hay muchas personas que no les gusta el libro de Josué. Dos razones. Algunos lo ven, lo encuentran muy aburrido, lo encuentran muy no relevante, en el sentido de que hay muchos capítulos donde pareciera que se está describiendo un mapa, porque dicen a tal tribu le correspondió al norte, al sur, al oriente, al occidente, y bueno, y hay gente que piensa que es un libro aburrido, y hay otras personas que al leer el libro de Josué tienen como cierto rechazo a este libro por la cantidad de guerras que se mencionan. Y entonces algunos dicen, no puede ser que un libro inspirado por Dios hable de tanta guerra y de tanta muerte y de tanto sufrimiento y de tanta destrucción. Sin embargo, con estos dos textos que están tanto al inicio como al final del libro, podemos declarar y aceptar y empezar este estudio mirando que el libro de Josué es un libro inspirado por Dios. Es un libro que es de mucha utilidad. Y si nosotros estudiamos lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, entonces también vamos a encontrar ese mismo propósito de Dios en el libro de Josué. Muy bien. Quiero, antes de empezar, mostrar algunas frases de personas importantes, de grandes estudiosos de las escrituras, impresiones que dieron acerca del libro de Josué. El hermano, esto es un nombre alemán, no lo sé pronunciar bien, lo pronuncio de la manera más criolla que se puede: Paulus Cassel. Él es un
un judío. De hecho, me gustó mucho al preparar esta clase poder leer artículos de él. Es un judío que se convirtió al cristianismo y él fue un misionero judío a los judíos y se ganó muchos judíos para Cristo. Y hablando sobre el libro de Josué, él dice, el Sagrado Canon aquí nos presenta un libro de historia y de arte histórico que necesita nuestra generación. Una generación prolífica en escritos históricos, pero pobre sobremanera a la hora de percibir y apreciar el valor de la historia. ¿Por qué me gustó tanto la impresión que este hombre, Paulus Cassel, dio acerca del libro de Josué? Hermanos míos, como de pronto algunos hermanos de aquí a la iglesia que nos están acompañando saben, uno de mis preocupaciones y de mis actuales estudios es sobre el misterio de la iniquidad. Y una de las formas en que Satanás está llevando a cabo su misterio de la iniquidad es tergiversando la historia, es tergiversando, dañando la historia y quitándole valor y apreciación a la historia. Y quiero decirle, hermanos míos, que la historia es uno de los medios por los cuales de manera general Dios se ha revelado al ser humano. Aparte de la historia bíblica, cuando vemos la historia humana bien contada, bien hecha, bien realizada, bien investigada, podemos encontrar que la historia es un gran tratado de la soberanía y del todo poder que Dios tiene. Cuando leí esto, me gustó mucho el libro de Josué, pero cuando leí este libro de Paulus Cassel, encontré que este hombre presenta el libro de Josué como un libro introductorio para la historia, para una historia con valor, con una historia demasiado poderosa. También encontré otra frase que me llamó mucho la atención. Este es de Irving Gessen, que es un teólogo también muy importante. Dice, en un sentido verdadero, Josué es la culminación de una historia progresiva, así como el comienzo de una nueva experiencia para Israel. Así que su nexo histórico le da un lugar estratégico en las escrituras del Antiguo Testamento. Me gustó mucho esa parte. Josué tiene un lugar estratégico en la historia de las escrituras. Es importante. Hermanos míos, nunca podremos entender realmente la revelación de Dios, como lo vamos a ver ahorita, en la plenitud de la historia de Israel, a menos de que tengamos un conocimiento bien profundo sobre lo que es el libro de Josué. Para este estudio, yo le he dado una pequeña estructura al estudio del día de hoy. Son 5 puntos. Básicamente vamos a tener una introducción, les voy a presentar una estructura personal del libro. Les voy a presentar cuál es el mensaje del libro de Josué. Un punto muy importante que siempre que presento, el Señor me permite hablar sobre un libro de la Biblia, siempre incluyo lo que es la cristología, es decir, cómo se manifiesta Cristo en este libro. Y sí que en el libro de Josué esto es una cosa maravillosa. Y por último, pues tendremos una conclusión. Vamos entonces con la ayuda del Señor a mirar el primer punto de estudio el día de hoy, que es la introducción. Hermanos, Josué es un puente, el libro de Josué es un puente indispensable entre los libros de Moisés y la historia de Israel en la tierra de Canaán. Tanto en el orden de los libros en hebreo, así como en el orden cristiano moderno, Josué, bendito sea el nombre del Señor, es el 6º libro del Antiguo Testamento. Para los cristianos, Josué es el primero de los 12 libros históricos, de los que nosotros llamamos libros históricos. Bendito sea el nombre del Señor, que van desde Josué hasta Esther. Pero para los judíos, Josué es el primero de lo que ellos llaman los profetas anteriores. Se puede dividir la palabra del Señor en profetas mayores, profetas menores y profetas anteriores. Y los profetas anteriores para los judíos van desde Josué hasta Esdras. Entonces, es un libro importante tanto para los judíos como para los cristianos, porque es el libro que abre un tomo,
o una forma o más bien una sección en la palabra del Señor. Ahora, ¿quién es el autor? Obviamente el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor es Josué. El libro de Josué lleva este nombre debido a que el personaje central pues es Josué y también porque probablemente él sea el autor o escritor de gran parte del contenido. La tradición judía ha asignado la paternidad literaria del grueso del libro a Josué. Si bien en el texto mismo no se identifica el autor por su nombre, la tesis de la tradición judaica se sostiene en el hecho de que el autor aparentemente fue testigo ocular de muchos de los sucesos descritos, según están en Josué del 18 al 9 y Josué 24 al 26. El periodo más probable en que se escribió el libro es cerca del año, entre el año 1405 y 1385 antes de Cristo. Una pequeña cronología. Aquí tenemos, gloria al nombre del Señor. No sé, hermanos, si alcanzan a ver mi mouse. Amén, pastor, amén. Sí, ok, muy bien. Más o menos el libro de Éxodo fue escrito por aquí después de los años 1400 antes de Cristo y el libro de Josué más o menos por aquí, como dijimos ahorita, en el año 1400, entre 1300 y 1400 antes de Cristo. No se sabe con claridad. ¿Por qué? Porque realmente en la fecha del Éxodo no se tiene ciencia plena sobre qué año. Hay dos posiciones sobre la fecha del Éxodo. Y entonces, según lo que se considere como la fecha del Éxodo, pues también se considera el tiempo en el cual la Biblia y los libros bíblicos fueron escritos. Muy bien. ¿Quién es Josué? Josué, hermanos míos, nació en esclavitud egipcia. Él fue un esclavo en Egipto, fue adiestrado por Moisés, es decir, también él salió en la liberación del Éxodo y por decisión de Dios fue levantado a su posición clave como guía de Israel en Canaán. Vamos a mirar rápidamente algunas características distintivas de la vida de Josué. Primero, algo que resalta en la vida de Josué es su servicio, su vida de servicio. La Biblia nos habla de que Josué siempre estuvo al servicio de Moisés y no solo de Moisés, sino del tabernáculo. También otra característica distintiva en la vida de Josué es que él fue un soldado, fue un guerrero. No fue un niño consentido simplemente al lado de Moisés, fue un hombre, un soldado. Eso nos lo habla la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, el versículo 9 en adelante, cuando se nos muestra a Josué peleando las batallas de Dios. También lo encontramos explorando en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14. Ahí encontramos a Josué explorando la tierra prometida en los tiempos de Moisés y de hecho, pues esto fue lo que le valió a él el poderse después levantar como líder en la nación de Israel. Amén. También encontramos la súplica por parte de Moisés cuando Dios lo pone a Josué como líder. Está en Números 10:27. También encontramos en la vida de Josué, de él como persona, no del libro, estoy hablando de él como persona, la soberanía de Dios, porque Dios básicamente soberanamente lo instituye como líder, como gobernante, como juez del pueblo de Israel. También vemos en Josué la presencia del Espíritu Santo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es impresionante mirar cómo el Espíritu Santo se manifiesta no solamente en la vida de Josué, sino en el libro de Josué. Amén. Vemos también una característica, es la separación que por parte de Moisés, Josué vivió. Josué fue separado por Moisés, no solamente por Dios, sino por Moisés. Y por último, una característica maravillosa en la vida de Josué es su carencia de egoísmo al seguir de manera total al Señor. Encontramos entonces que Josué, el escritor de este libro, un hombre con 8 características maravillosas. Vuelvo y repito, era un servidor, era una persona, era un soldado,
que sabía de guerras. Era una persona que al servicio de Dios fue y exploró la tierra prometida y habló fe. También era una persona que aceptaba la soberanía de Dios, que tenía la presencia del Espíritu Santo, que estaba separado y que tenía totalmente carencia de egoísmo. Siempre lo vemos, siempre lo vemos en una actitud de humildad, nunca buscando ser el primero, siempre aceptando las órdenes y siempre estando al servicio de Dios a través de Moisés. También encontramos en esto, entonces, algunas características, otras cuestiones sobre Josué. Josué nació en la esclavitud egipcia, como le dije ahorita. Su padre se llamaba Nun, era de la tribu de Efraín, según nos dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículos 20 al 27. Él era de la tribu de Efraín y su padre, vuelvo y repito, era Nun. Me llamó mucho la atención que haciendo alguna investigación en la arqueología histórica acerca de la Biblia, encontramos que hay unas columnas que hablan sobre Josué, hijo de Nun. Y entonces dice, nosotros somos exiliados por causa del liderazgo de Josué, hijo de Nun. Esto es importante porque es una prueba extrabíblica de la veracidad de lo que la palabra del Señor nos enseña. De la madre de José no conocemos nada, de Josué no conocemos nada. Su nombre realmente era Oseas. La Biblia dice que su nombre original, su nombre de nacimiento era Oseas, que significa salvación. Moisés después se lo cambió, según Números capítulo 13, versículo 16. Moisés se lo cambió al nombre de Josué, que significa Jehová es salvación. Ahora, Josué era un esclavo en Egipto y sirvió como ministro de Moisés durante el peregrinaje de la nación por el desierto. Lo encontramos en Éxodo 24. También Josué dirigió el ejército de la batalla contra Amalek. Lo vimos ahorita, Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 16. Fue uno de los 12 espías que tuvieron fe para entrar en Canaán cuando la nación se rebeló en incredulidad. Como resultado de su fe, se le permitió, junto con Caleb, entrar en la tierra prometida. La tradición judía dice que José tenía entre 85 y 90 años cuando ocupó el lugar de Moisés a la cabeza de la nación. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Josué nació, dice la Biblia, que el pueblo estuvo más o menos dando vueltas en el desierto 40 años. Y si a los 90 años Josué fue el líder de la nación, significa que Josué salió aproximadamente 90 menos 40 que estuvo en el desierto, aproximadamente de unos 50 años. Salió de la tierra de Egipto, no salió siendo un niño, tenía más o menos 50 años, vivió 40 años en el desierto con Moisés y a los 90 años fue cuando ocupó su lugar como cabeza de la nación. Esto es muy importante porque encontramos un hombre que aún durante toda su etapa de adultez y aún de anciano siempre estuvo sometido al Señor. Y esto es bastante importante, no solamente en su juventud, sino también en su etapa de adulto. Y 7 años, la conquista de la tierra abarcó 7 años y pasó el resto de su vida dividiendo y separando y repartiendo la tierra prometida. Y murió a los 110 años. Otra cosa que me llamó la atención haciendo estas cuentas fue que su ministerio duró aproximadamente 20 años. A los 90 años tomó el liderazgo y solo le duró 20 años. El Antiguo Testamento, hermanos míos, aclara de que Josué es tipo de Cristo. Y esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso. El nombre Jesús en el griego es equivalente a Josué. Es decir, Jesús y Josué son el mismo nombre, Jesús en griego y Josué en hebreo. Ambos
significan salvación de Dios o Jehová es el Salvador. Así como Josué conquistó a los enemigos terrenales, Cristo ha derrotado a todo enemigo a través de su muerte y su resurrección. Fue Josué, no Moisés, que representa la ley, quien introdujo a Israel en Canaán. Y es Jesús el que nos conduce al reposo y victoria espiritual. Así como Josué asignó a las tribus su herencia, Cristo también nos ha dado nuestra herencia, según dice Filipenses capítulo 1, versículo 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Hermano, vamos a mirar una gran cantidad de cosas que apuntan a Cristo en el libro de Josué. Por eso me emocionó tanto este estudio y con la ayuda del Señor pues estaré presentándoselo. Amén. ¿Cuál fue la intención del Espíritu Santo usando a Josué para escribir este libro? Se podría sugerir que el propósito era presentar una perspectiva panorámica de la conquista de Canaán y la forma en que la tierra fue distribuida entre las 12 tribus de Israel. El propósito central o la intención, más bien, la intención era presentar una perspectiva panorámica, decir qué fue y cómo se conquistó. No obstante, hay otros elementos en el libro que deben ser considerados y relacionados con el posible propósito del autor. Vez tras vez, el autor del libro de Josué expresa que determinada tribu no pudo expulsar de su territorio enclaves cananeos, por lo que tuvieron que convivir con ellos. El libro de Jueces da explicaciones sobre esto. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo derrotas y no pudo sacar a sus enemigos? La primera razón es porque las tribus no tuvieron la suficiente fuerza para arrojar a esos pueblos. La segunda razón nos explicaría algo maravilloso, que Dios no los entregó en las manos de Israel, en Josué capítulo 2, versículo 20 al 23, porque esas naciones eran instrumentos, eran medios e instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para castigar a Israel, Jueces 2:3, Jueces 2:14, para que las naciones emergentes se adiestraran en el arte de la guerra, según dice Josué Jueces capítulo 3, versículo 1 al 2, y para probar la fidelidad de Israel. Aquí encontramos algo maravilloso, hermanos míos. En el libro de Josué encontramos cómo fue que, vuelvo y repito, Israel conquistó la tierra prometida, cómo entró en la tierra prometida, cómo conquistó a las naciones enemigas. Y también nos presenta el motivo de sus derrotas y por qué muchas veces ellos no pudieron cautivar o tomar y expulsar a las naciones enemigas. La primera razón, vuelvo y repito, porque les faltó fuerza. Muchas tribus no tuvieron la fuerza necesaria para pelear por sus territorios. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Caleb, aunque tenía 85 años de edad, tenía la fuerza suficiente. ¿Para qué? Para sacar a los enemigos del territorio que a él le correspondía. Entonces, muchas veces no había fuerza para expulsar esto, pero muchas veces no lo hicieron porque Dios no lo permitió que lo hicieran. Y Dios permitió que alrededor de Israel hubiesen naciones enemigas con tres propósitos. Primero, para castigarlos, para castigar a Israel. Segundo, o sea, para disciplinarlos. Segundo, para una formación futura. Si Dios no hubiese dejado enemigos alrededor de Israel, Israel se hubiese vuelto simplemente una nación agrícola, pescadora, no sé, cultura, arte y música solamente. Pero al tener esas naciones enemigas alrededor, Dios habérselas dejado, este pueblo se formó en un pueblo guerrero de constante guerra. Y por último, Dios dejó algunas naciones, ¿para qué? Para probar la fidelidad de Israel. Esto es muy importante, hermanos, muy importante nosotros también como cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos por qué la guerra espiritual. Estamos en una constante guerra, así como lo vivió Josué con el pueblo de Israel.
y muchas veces nosotros tenemos victorias y esas victorias las tenemos que aceptar, han sido provocadas por la gracia y la misericordia de Dios, pero muchas veces tenemos derrotas. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fuerza o no estamos preparados para la batalla o no estamos apoyados en la fuerza de Dios, estamos apoyados en nuestra fuerza humana y muchas veces tenemos derrotas por eso. Y muchas veces Dios permite esas situaciones difíciles en nuestra vida, primero para con ellas disciplinarnos, para con ellas formarnos, para con ella también hasta castigarnos en cierto sentido. Por favor, déjeme utilizar ese término, más bien disciplinarnos. También Dios ha dejado las situaciones difíciles en nuestra vida para una formación de guerreros, donde el cristiano no tuviese luchas, nosotros seríamos una comunidad de poetas, de románticos, pero bendito sea el Señor, hay una constante guerra, hay una constante batalla que nos mantiene pegados de la mano del Señor, afilando nuestras armas espirituales, con la mirada puesta en Cristo, buscando la estrategia y confiando en la victoria del Señor. Y tercero, Dios permite esas situaciones para probarnos, para probar fidelidad. Hermanos míos, el evangelio no es, aleluya, ¿cómo lo diría yo? Un jardín infantil, o un jardín de rositas, donde no, el evangelio es una continua guerra, es una continua batalla. Amén. Y Dios, ¿para qué nos ha dado eso? Para que nosotros podamos pelear y podamos fortalecernos siempre en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos considerar que el libro de Josué tiene dos propósitos. El propósito principal del libro sería entonces explicar, gloria al nombre del Señor, demostrar que la conquista de Canaán no se debió a la fortaleza militar de Israel, sino a la acción de Dios. Una característica clave es la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de darle a la tierra a los descendientes de Abraham. Ellos habitaron los territorios este y oeste del Jordán, y así por eso la palabra poseer en el libro de Josué aparece casi 20 veces. Y en segundo lugar, el propósito del libro de Josué es explicar el origen de los problemas militares de Israel. Es decir, hacer entender por qué el pueblo de Israel tenía problemas y dificultades. Relacionado a este tema se encuentra el fracaso de Israel al no llevar su conquista a toda la tierra. Eso lo encontramos en Josué 13:1. Más adelante describe los resultados trágicos de este pecado. Los versículos claves se enfocan en, primero, las promesas de Dios en posesión a la tierra. Segundo, la meditación en la ley de Dios, lo cual era estratégico para el pueblo, y la posesión parcial de la tierra por parte de Israel. Entonces, hermanos, Dios quería que su pueblo poseyera la tierra. Pero, como vamos a ver ahorita, esta promesa o este deseo de Dios se cumplía, era cuando el pueblo cumpliera las condiciones de las promesas. Y eso lo vamos a mirar ahorita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a mirar rápidamente un contexto histórico, cómo fue que se desarrolló el libro de Josué. Cuando Moisés, hermano, pasó el liderazgo a Josué antes de morir, según Deuteronomio 34, Israel estaba al final de su travesía de un periodo de 40 años por el desierto. Es decir, la travesía por el desierto en 40 años ya estaba llegando a su fin. Ellos quedaron justo al límite del río Jordán, que es lo que separaba la tierra prometida. Ellos estaban en las tierras de Moab y iban a pasar a la tierra prometida. Moisés murió y Josué estaba llegando, vuelvo y repito, a los 90 años de edad cuando se convirtió en el líder de Israel. Habiendo guiado, Josué entonces estaba llegando a los 90 años de edad y estaban en las llanuras de Moab, al este del río Jordán y de la tierra prometida. Y los israelitas estaban esperando la dirección de Dios para entrar a la tierra prometida, para pasar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Ellos enfrentaron
a unos pueblos en el lado occidental del Jordán, unos pueblos que se habían sumergido tanto en iniquidad que Dios haría que, como dice la Biblia, que la tierra los vomitara por el pecado. Dios le daría a Israel la tierra por conquista, primordialmente para cumplir el pacto que él le había dado a Abraham y a sus descendientes, pero también para juzgar justamente a los habitantes pecaminosos que habían en aquella tierra. La posesión por mucho tiempo atrás de diferentes partes de la tierra por parte de varios pueblos se remontaba aún antes de la época de Abraham, pero eran gente pecaminosa, extremadamente pecaminosa. Amén. Sus habitantes habían continuado en un declive moral en la adoración de muchos dioses, y uno de los pecados más escandalosos que tenía este pueblo es que sacrificaban sus niños a los ídolos. Por esa razón es que Dios le dice al pueblo de Israel, bajo el comando de Josué, vayan y acaben esos pueblos. No es un genocidio simplemente porque lo quiso hacer. No, habían unas razones. Era un pueblo que estaba obstinado a darle la espalda a Dios. Y segundo, era con sus dioses y con sus sacrificios humanos, estaban llenando la copa de la ira del Señor. Amén. En ese contexto fue que la historia de Josué entra. Vamos a mirar el libro de Josué, cómo se desarrolla. Entonces ya vimos la introducción, ahora vamos a mirar la estructura del libro. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo, hermano, he dividido el libro en dos grandes puntos. Primero, en lo que se denomina la toma de la tierra prometida, cómo el pueblo de Israel tomó la tierra prometida. También encontramos los preparativos para pasar el Jordán, los espías en Jericó, cuando cruzaron el Jordán, que cuando cruzaron el Jordán, recuerda ustedes que Dios detuvo las aguas del río Jordán para que el pueblo pasara por el río para que entraran a la tierra prometida. Luego encontramos algunas ceremonias que se hicieron en Gilgal. Luego encontramos la conquista de las ciudades. La primera fue Jericó. Luego tenemos la conquista de la ciudad de Ai, la confirmación del pacto con Dios en Siquén, el pacto que hicieron con los gabaonitas. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque las naciones, ahorita vamos a mirar esto un poquito más detalladamente. Josué llegó arrasando, peleando, echando fuera a esa gente. ¿Por qué? Porque eran perversos, malos. Alguien dirá, qué historia tan terrible. De hecho, encontré mucha oposición al libro de Josué. ¿Por qué? Porque la gente decía, es un libro demasiado violento, es un libro demasiado guerrerista. Pero no es así. Fueron pueblos a los cuales Dios desde mucho tiempo atrás le dio la oportunidad de salvación, pero ellos no lo quisieron. De hecho, encontramos en el libro de Josué grandes historias de salvación. Una de ellas, por ejemplo, la de la ramera Rahab. ¿Recuerdan ustedes? Segundo, los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran una ciudad grande, y cuando ellos vieron que Israel estaba arrasando con las naciones, fueron y aceptaron a Dios como su Dios, se convirtieron a la religión judía y no les pasó nada. Era un acto de salvación. Mientras que los otros pueblos básicamente hicieron oposición a Dios y a su propósito, y ahí fue donde vino la guerra. Amén. Entonces tenemos el pacto con los Gabaonitas. Los Gabaonitas hicieron un pacto con Josué y se involucraron y fueron parte del pueblo de Dios. También encontramos lo que se llama las campañas del norte y las campañas del sur. Y también tenemos en el libro de Josué, capítulos del 12, el capítulo 12, un resumen de las conquistas, de las guerras que tenía que habían tenido Josué con el pueblo de Israel. Ok, entonces primero vemos, como primer punto del estudio, la toma de la tierra prometida. Luego encontramos la posesión, cómo fue que se posesionaron de esa tierra. Encontramos entonces que habían tierras que faltaban por poseer, el versículo 13.
también cómo distribuyeron la tierra, capítulos del 13 al 19. Encontramos entonces la repartición a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, la repartición de Judá, la repartición a la tribu de José y la repartición al resto del pueblo. Esto está en los capítulos 13 al 19. También encontramos las ciudades de refugio. Josué estableció una ciudad de refugio donde los que habían cometido un crimen involuntario o estaban en espera de un juicio podían acudir a esas ciudades de refugio mientras se arreglaba, digámoslo así, su situación legal. También estableció las ciudades levíticas. También se nos habla del altar al oriente del Jordán en el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 21. Y luego encontramos una serie de discursos, 2 discursos de Josué. Está el discurso de despedida de Josué a los líderes de Israel y está el discurso de Josué de despedida al pueblo, ¿sí? Que son maravillosos, hermanos. Yo les invitaría, y de pronto si nos alcanza el tiempo, alcanzaríamos a estudiarlos. Tiene un mensaje poderoso esos discursos, esos mensajes. Y por último, encontramos la renovación del pacto. El pueblo de Israel se comprometió con Dios en el capítulo 24, la última parte del capítulo, o más bien la mitad del capítulo, del versículo 16 al 28, a comprometerse, se comprometieron a vivir para Dios, a renovar el pacto de Dios con la ley, con Moisés. Y por último, encontramos en el libro de Josué la muerte de este paladín de la obra de Dios. Amén. Entonces, 2 grandes grupos hay en el libro de Josué: la conquista y la posesión de la tierra prometida. Son 2 puntos muy importantes. Sobre esos 2 ejes, el libro de Josué se desarrolla. ¿Cuál es su mensaje? Ya vimos entonces la estructura del libro. Vamos a mirar cuál es el mensaje del libro de Josué. Algunas características importantes, hermano, del mensaje del libro de Josué es, primero, es el primero de los libros históricos del Antiguo Testamento que describe la historia de Israel como nación en Palestina. Esto es muy importante, hermano. Dios había sacado a Israel de Egipto. 40 años habían pasado por el desierto. Ahora estaban entrando a la tierra que Dios les había prometido. Y qué importante es para Dios haber descrito cómo fue que la conquistaron, cómo fue que la conservaron y cómo fue que se establecieron. Eso tiene para nosotros como cristianos un gran mensaje. Bendito sea el Señor, que lo vamos a ver ya ahorita. Segundo mensaje que nos provee el libro de Josué. Provee considerable información sobre la extraordinaria vida de Josué como escogido de Dios para completar la obra de Moisés, su tarea de establecer a Israel como el pueblo del pacto en la tierra de la promesa. Encontré, hermano, cantidad de material de liderazgo, aún secular, apoyado en la historia de Josué. Josué, para todos los que por la gracia de Dios somos líderes, debe ser una inspiración. Y yo a todos los líderes, hermano, que están acá, no es el tema de esta enseñanza, les invitaría a profundizar y a estudiar mucho sobre la vida de Josué enfocado en el liderazgo. No importa que usted sea líder de alabanza, líder de una iglesia, líder de algún grupo de adolescentes, jóvenes, o que sencillamente sea padre de familia, porque aún siendo padre de familia, Josué fue un excelente líder. Lo vamos a ver ahorita. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el libro de Josué encontramos un gran material de liderazgo, cómo enfrentar las luchas como líder, cómo esperar en Dios, cómo buscar la metodología en el Señor. Me llama mucho la atención que en las batallas que Josué tuvo, en unas Dios le decía, váyase con músicos, en otros haga una emboscada, en otros simplemente de vueltas, en otros váyase en una guerra normal. ¿Sí? Josué nunca fue una copia de Moisés, nunca le copió,
ningún método, ninguna batalla. Antes de toda batalla, Josué buscaba en Dios la dirección, buscaba en el Señor la metodología, buscaba en el Señor la respuesta, tanto para la victoria como en los fracasos que tuvo. Y en eso encontramos, hermano, una gran bendición para nosotros como líderes. Los líderes que estamos aquí, vuelvo y repito, sea de un hogar, de un matrimonio, de la iglesia o de un grupo, en Josué deberíamos buscar inspiración para nuestro liderazgo. Otro mensaje maravilloso que encontramos en el libro de Josué es la cantidad y numerosos milagros divinos a favor de Israel. ¿Cuáles son los dos milagros más impresionantes que conocemos en Josué? Primero, la caída de Jericó, la caída de los muros de Jericó están en Josué capítulo 6, y la prolongación de las horas de la luz del día en la batalla de Gabaón. Eso está en Josué capítulo 10, cuando Josué dijo: sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo y aquel día fue el más largo de la historia. Este libro, hermano, no solamente estos son los dos más importantes. También encontramos cómo el río se detuvo, encontramos milagros de salvación, milagros de dirección, milagros de guianza de parte del Señor. Es un libro, hermano, que cuando lo leemos produce profunda fe en el pueblo del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. También encontramos otro de los mensajes del libro, es que el libro, hermano, enfatiza tres grandes verdades acerca de la relación de Dios con su pueblo, no solamente con Israel, sino con nosotros. ¿Qué verdades expresa este libro acerca de Dios? Primero, su fidelidad; segundo, su santidad; y tercero, su salvación. Esto es impresionante. Me gustó mucho ver estas tres grandes verdades a lo largo del libro de Josué. La fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra. Cientos de años atrás, Dios le había prometido a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios les iba a dar la tierra de Canaán. Siglos después, Dios cumple su promesa con fidelidad. Por eso, Josué en el capítulo 23 dice que ninguna de sus promesas, dice la palabra del Señor, aleluya, dice Josué, ninguna de sus promesas cayó por tierra. Y Josué termina escribiendo el libro de esa manera. Déjeme a ver si lo encuentro aquí rápido. Dice que, bueno, en un momento no la encuentro, pero dice que todo lo que Dios prometió, Dios todo lo cumplió. Está en Éxodo capítulo 23, cuando Josué se dirige a los líderes y al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios también cumple sus juicios. Promesas para aquellos que le obedecen, juicios para aquellos que le desobedecen. Pero también encontramos una dimensión maravillosa de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aunque había prometido al pueblo victoria, debido al pecado oculto de Acán, le permitió al pueblo experimentar la derrota. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Es un Dios que, hermanos míos, amén, está en Josué. Gracias, hermana Solange, capítulo 21. Amén. Había dicho que 23, es 21:44. Dios cumplió todas las promesas que les había hecho a los israelitas, no dejó de cumplir ninguna de ellas. Ese texto me pareció hermoso. Josué, cuando estaba terminando su ministerio, estaba resaltando, vuelvo y repito, la fidelidad de Dios. Dios había cumplido su palabra. Pero también encontramos entonces la santidad. Encontramos un Dios santo que no se complace en el pecado. Un Dios que aunque le había prometido al pueblo victoria y meterlo en la tierra prometida, no obstante el pueblo pecó. El pueblo se intentó burlarse de Dios y Dios lo castigó. Dios mostró su santidad. Pero también en el libro de Josué encontramos una grande, maravillosa verdad de Dios, que es su salvación. ¿Cuándo? Cuando por la fe Rahab, la ramera, fue salva.
hermanos míos, porque es que esto en términos judíos y en términos israelitas, esto es una locura, ¿sí? Una prostituta gentil vino a ser salva por la fe. Y no solamente vino a ser salva, sino que la encontramos en el libro de Mateo y de Lucas y después en el libro de Hebreos capítulo 11, a Rahab, siendo parte de la línea mesiánica, de las únicas mujeres que estuvo en la línea genealógica de Jesús, y luego el apóstol, escritor a los hebreos, la incluye como una general de la fe, una mujer de fe, de prostituta a general de la fe, ¿sí? Y esto es una cuestión donde vemos la salvación de Dios. No importa lo que el ser humano puede hacer, si pone su fe en el Señor, hay salvación. También en el caso de los gabaonitas, como les dije ahorita, fue un pueblo que cuando vieron que el pueblo de Israel estaba arrasando, fueron y se convirtieron a Dios y Dios les perdonó. Amén. También en este libro, hermano, se destaca la importancia de mantener viva la herencia de los actos salvadores de Dios a favor de su pueblo y de perpetuar esa herencia de una generación a la siguiente. Y me llamó mucho la atención esto cuando lo encontré en el libro de Josué. Josué no solamente le enseñó al pueblo a pelear contra los enemigos para derrotarlos, sino que les enseñó a conservar y a mantener viva la herencia para traspasarla, para perpetuarla a sus siguientes generaciones. Y eso de pronto lo estudiaremos ahorita. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces encontramos, y por último encontramos el pecado oculto, el castigo por el pecado oculto. Esto es un mensaje maravilloso que encontramos en el libro de Josué, en el relato extenso, hermano, de la transgresión de Acán y del castigo subsecuente. Eso está en Josué capítulo 7. Cómo Dios, hermano, de una manera maravillosa, muestra su santidad, muestra su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia al descubrir el pecado oculto de Acán. Amén. Y en ese libro encontramos admoniciones, advertencias y castigos, hermano, que recalcan la importancia de tener temor de Dios en el corazón. Nosotros, hermanos que me escuchan, no podemos permitir que el pecado oculto se apodere de nuestro corazón, sino temer a Dios y andar en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya hemos estudiado la estructura del libro, el mensaje central del libro, y ahora vamos a mirar una parte maravillosa que me gusta mucho buscarlo en los libros. Es la cristología, es cómo Cristo se manifiesta en el libro. Hermano, Cristo se revela en el libro de Josué de tres maneras: en relación directa, por medio de símbolos, e iluminando aspectos de su naturaleza. En el libro, vamos a mirar primero la revelación directa. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, el Dios Trino se le apareció a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Esta aparición hizo comprender a Josué que Dios comandaba aquella empresa. La tarea de Josué la tarea de Josué en ese tiempo es como la de hoy en día, la nuestra. No tanto llevar adelante los planes del comandante, sino conocer al comandante. Lo que se necesitaba y lo que se necesita hoy en día es que estemos a su lado, no él al lado nuestro. Usted recuerda, hermano, que Josué se iba a preparar para una batalla, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová. Y Josué llegó y le dijo, bueno, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué tremendo que Josué estaba peleando las batallas de Dios, pero no conocía a su comandante. Y entonces el ángel de Jehová, que es una teofanía veterotestamentaria de Jesucristo, dice, no soy ni de ustedes ni de ellos, soy el príncipe del ejército de Jehová, soy el comandante de esto. Y a lo que Josué escuchó eso, se postró. Esto, hermano, me hizo pensar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como pueblos del Señor nos debatimos entre
partidos de políticos de derecha o de izquierda. Y si Jesús se nos apareciera en estos momentos y nosotros le hubiéramos dicho, Jesús, ¿tú qué eres? ¿Eres de los nuestros o los de los otros? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Jesús nos diría, mire muchachos, yo no soy ni de allá ni de acá, yo soy el comandante y el príncipe del ejército de Jehová. La cristología en el libro de Josué nos lleva a analizar de que nosotros somos de otro ejército, de que tenemos otras causas, de que nuestra bandera es diferente a la del mundo. No se trata meramente de guerras mundanas, humanas, sino de propósitos y de asuntos divinos. Y ahí Dios es nuestro capitán. Amén. Entonces encontramos en Josué una relación o una revelación directa. Cristo se apareció directamente. Y eso, hermano, es maravilloso. Yo le invito a que lo estudie, por favor. No es el tema de esta enseñanza. El tema es hablar sobre el libro de manera general. Amén. La segunda forma que vemos de la revelación de cristología en el libro es a través de los símbolos. Un símbolo es una lección objetiva que puede extraerse de un individuo, un ritual religioso y hasta de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, el mismo Josué, amén, era representación de Cristo, como lo vimos ahorita. Su nombre, que significa Jehová salva o Jehová salvador, es equivalente del griego Jesús. Josué guió a los israelitas a la posesión de su herencia en la tierra prometida, igual que Jesús nos guía a la posesión de la vida eterna. Otro símbolo es el cordón de grana. Yo no sé si ustedes ya leyeron el libro. Amén. El libro de Josué. Cuando Rahab, la ramera, hizo el pacto con los israelitas, ellos dijeron, pongan un cordón de grana colgando de su ventana y nosotros sabremos que ahí está usted, que está su familia, y con ese cordón de grana, ¿qué es grana? Es un cordón rojo. ¿Sí? Si usted tiene ese cordón rojo ahí colgando de su ventana, usted será salva y su familia. El cordón de grana, hermano, en la ventana de Rahab, que está en Josué capítulo 2, versículo 18 y versículo 21, ilustra la obra redentora de Cristo en la cruz. Ese chorrito de sangre que salió de el cuerpo de Cristo, esa sangre que vertió de Cristo, es ese cordón de grana que nos trajo salvación a nosotros. Ilustra la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa señal, el cordón de grana, salvó a Rahab y a su familia de la muerte. Así también, hermanos, como lo dije ahorita, Cristo derramó su sangre colgado en una cruz para rescatarnos de la muerte. A través de esos símbolos vemos, hermano, la cristología, la revelación de Cristo en el libro de Josué. También otro aspecto de la naturaleza de Cristo revelado en el libro de Josué es que en él se cumplió la promesa. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Josué testificó, como lo acabamos también de leer, Josué 23:14. Dice la palabra del Señor. Dice, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios cumplió su promesa. Al final de su vida, Josué lo pudo testificar. Hermanos míos, Dios ha sostenido y preservado fielmente a su pueblo, sacándolo del desierto y guiándolo hasta la tierra prometida. Y por nosotros, su pueblo, Dios hará lo mismo, hará lo mismo por nosotros a través de Cristo, que es en este sentido nuestro Josué espiritual. Así como Dios a través de Josué conquistó la tierra y se la dio en heredad y cumplió su palabra, Dios a través de Cristo también nos llevará a la vida eterna, que es la promesa que Él tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ya vamos terminando, hermanos míos.
Se me dijo que de 50 minutos a una hora y voy rapidísimo, rapidísimo para intentar cumplir ese tiempo. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. El libro de Josué enseña que el cumplimiento de las promesas de Dios, que las promesas que Dios había hecho de bendecir a Israel dependían de la actitud del pueblo. Hermanos míos, las promesas de Dios son condicionales. El libro de Josué nos enseña eso, que el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho de bendecir, de meter e introducirlos en la tierra prometida, dependía de la actitud de ellos, de la actitud a la obediencia. Las promesas de victoria, de entrega de la herencia, de la provisión abundante, de la paz y reposo que Dios les quería dar, llegarían al pueblo si evidentemente ellos se mantenían obedientes a Dios y a su palabra. Amén. Ahora, encontramos que para nuestra vida, eso es algo que debemos entender. Hoy en día yo encuentro el pueblo de Dios muy pendiente de todas las promesas de Dios. Y es diciendo, mire, me gusta esta promesa, resalto esta promesa, declaro esta promesa, atraigo esta promesa sobre mí. Y amén, la palabra de Dios tiene promesas y la Biblia dice que son promesas preciosas. Pero recordemos que cada promesa es condicional. Por ejemplo, voy a poner uno. La Biblia dice que Dios nos quiere dar larga vida y vida en abundancia, pero eso cuando honremos a nuestros padres. ¿Sí? Es condicional, no es una promesa libre, es una promesa condicional. Y el libro de Josué está, eso es uno de los grandes mensajes y una de las grandes bendiciones que nos entrega, es que las promesas de Dios son condicionales, que cuando nos mantenemos obedientes a Dios y a su palabra, hermano, nos llegan de parte de Dios la victoria, la herencia, la provisión abundante, la paz, el reposo, aleluya, el avance, la prosperidad integral como resultado de la obediencia al Señor. No es como hoy en día. Yo pienso, hermano, que la teología de la prosperidad odia el libro de Josué. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad dice, para ser próspero tienes que dar y dar y dar y dar. Si bien Dios promete bendición al que da, la prosperidad y la bendición integral de Dios es el resultado de la obediencia. Amén. En el libro de Josué también encontramos, hermano, que la meditación en la palabra de Dios y la fidelidad a sus mandamientos son la clave, vuelvo y repito, para ser bendecidos y alcanzar la prosperidad. Es uno de los textos más conocidos de la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué 1:8, cuando dice, solamente te pido que seas valiente para guardar y cuidar todo aquello que está escrito en este libro. Y cuando cumplas todo lo que está escrito en este libro, todo lo que emprendas te irá bien. Es la meditación en la palabra y la fidelidad a sus mandamientos la clave para ser bendecidos. Y casi al final de su libro, Josué llama al pueblo a una vida de obediencia y de fe. En el libro de Josué, capítulo 22, el versículo 5, dice de la siguiente manera: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová y vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Era un llamado a la obediencia, a ser fieles al Señor. Hermanos míos, nosotros como cristianos tenemos que aprender la hermosa disciplina de el meditar en la palabra de Dios. Meditar, leerla y meditar, pensarla, atesorarla, interiorizarla. Hoy en día, hermanos míos, esta certidumbre ofrece un fundamento sólido para nuestro crecimiento y bienaventuranza. Saber que la meditación y la fidelidad a Dios trae bendición. Pero como la bendición sigue a la obediencia, así también el castigo sigue a la desobediencia. Amén.
El pecado de Acán, hermanos míos, revela que nadie vive exclusivamente su propia vida, porque el pecado de uno afecta la vida de muchos, afecta la familia, la economía y aún la nación. Dios odia el pecado y lo castiga con tanta firmeza como bendice con decisión a aquel que persevera en obediencia a su palabra. Los principios que rigen el bendecir y el maldecir nos dan lecciones útiles en nuestro recorrido hacia la madurez espiritual. Cuando usted y yo vamos al libro de Josué y encontramos que la obediencia y la meditación a la palabra son la clave de la bendición, y por lo tanto el pecado, y más aún el pecado, intentar ocultarlo, son la clave de la maldición y el castigo y la disciplina de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a levantarnos como cristianos maduros en el Señor, que no necesitamos un policía al lado que nos diga qué bueno debemos hacer y qué malo no debemos hacer, sino que en el cielo hay un Dios que nos ve, que nos escucha y que juzga todo lo que hacemos. Como decía ahorita, en el libro de Josué encontramos la vida y el liderazgo de Josué, que demuestran, hermano, que la madurez espiritual no se logra al margen de Dios. No podemos nunca como líderes ser maduros espiritualmente si no está Dios con nosotros y estamos cerca de su lado, sino que esta madurez y estos éxitos ministeriales los logramos gracias a una estrecha y responsable relación de dependencia con Dios. Amén. Para alcanzar la victoria debemos rendirnos a Dios. Para guiar a otro debemos seguir a Dios. Mire esto es importante. Para alcanzar victoria debemos rendirnos a Dios. Para poder guiar como líderes a otros, Josué nos lo enseña, debemos seguir a Dios. Porque el liderazgo se trata no que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesús. El problema es que la gente nos sigue a nosotros. Nosotros debemos como líderes tener la certeza de que seguimos a Jesús para que la gente siguiéndonos a nosotros sigan a Jesús siguiéndonos a nosotros. No sé si me hago entender con ese pequeño trabalenguas. En Josué encontramos, vuelvo y repito, como líderes, que para alcanzar la victoria debemos rendirnos a Dios. Y para que los demás sigan a Cristo, nosotros debemos seguir a Cristo. El libro de Josué, hermano, nos ofrece muchas lecciones valiosas. Actitudes, por ejemplo, ¿qué lecciones valiosas? Por ejemplo, actitudes que son esenciales para recibir de Dios la victoria, principios de liderazgo, las consecuencias fatales del orgullo, la relevancia de las peticiones hechas al Señor, la fidelidad de Dios a su palabra y ejemplos del poder milagroso del Señor. Pero encuentro algo que quiero terminar con esto, y es la obra y la presencia del Espíritu Santo a lo largo del libro de Josué. Hermanos míos, la obra del Espíritu Santo fluye a través de todo el libro de Josué. Su presencia se pone de manifiesto inicialmente en Josué capítulo 1, versículo 5, donde Dios, sabiendo lo inmenso de la tarea que tenía Josué de guiar al pueblo de Israel, promete a Josué que el Espíritu Santo lo acompañaría siempre. La obra del Espíritu Santo era entonces la misma que ahora. Él conduce a la gente a una relación salvadora con Dios y realiza los propósitos de Dios. El propósito del Espíritu Santo en Josué, como todo en el resto del Antiguo Testamento, era la salvación de Israel. En Josué, hermano, podemos observar varias acciones características del Espíritu Santo. Primero, la obra del Espíritu Santo es continua. Por eso en Josué 1:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. El Espíritu Santo se comprometió con Josué y se compromete con nosotros a no terminar su obra, no importa el tiempo que eso consuma. Su continua presencia es necesaria para que el plan de Dios se cumpla en la vida de nosotros, su pueblo. Es necesario, y lo vemos en el libro de Josué, es necesario pedir la presencia del Espíritu Santo porque la obra del Espíritu Santo es continua, pero también es recíproca. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, es decir, de la ley, de la Biblia, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspera en todas las cosas que emprendas. Leí una frase que me llamó la atención. Sin él no podemos.
Sin Él, sin Dios, nosotros no podemos. Pero sin nosotros, Él no lo hará. La obra del Espíritu Santo es recíproca. Nosotros sin Él no podemos, pero Él voluntariamente ha determinado que sin nosotros Él no lo va a hacer. Cooperar con el Espíritu Santo es esencial para obtener la victoria. Él nos da poder para seguir nuestro llamado y cumplir la tarea que tenemos por delante. Y por último, vemos en Josué que la obra del Espíritu Santo es sobrenatural. Cuando vemos la caída de Jericó, hermano, lo cual fue posible por la milagrosa destrucción de sus murallas en Josué 6, tenemos que decir que fue el Espíritu Santo con un poder sobrenatural el que hizo eso. No fue la intensidad de decibeles de los gritos de los judíos, fue el poder del Espíritu Santo obrando en aquellos muros. En Gabaón se alcanzó la victoria cuando el Espíritu Santo detuvo el sol. Amén. Ninguna obra verdadera de Dios, ya sea de liberación de la servidumbre o de la dádiva de una bendición, se lleva a cabo sin la intervención del Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno estudiar y tener el libro de Josué entre nosotros. Es un libro sorprendente, maravilloso. Yo le invito a que lo lea y espero y le ruego al Señor que este pequeño estudio haya servido como de curiosidad para que con más profundidad examinemos este maravilloso libro y nos llenemos del Señor. Lo cierto es que podemos terminar este estudio diciendo, como decía al inicio Josué, decía, como leímos, gloria al nombre del Señor, en el libro de, aleluya, Josué capítulo 22, donde 21, 44, donde nuestra hermana anotó esta cita, una cita hermosa. Dice la palabra del Señor: y Jehová les dio reposo. Aleluya. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová, aleluya, entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y en en Josué, capítulo 23, versículo 14, la última parte dice: no ha faltado, dice Josué, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. En Cristo, hermano, tenemos la confianza de que seremos victoriosos. No importa la guerra espiritual, no importa la situación que usted esté viviendo, atravesando. En el libro de Josué, usted y yo tenemos una esperanza maravillosa. Seámosle fiel a Dios, confiemos en su promesa, en sus palabras, y el Señor nos dará la victoria. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por este tiempo de estudio del libro de Josué. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes y me concediste de poder compartir este pensamiento acerca de tu palabra. Señor amado, el mismo Dios de Josué es el mismo Dios, Señor, que hoy tenemos. El mismo Dios que llevó a Israel a la tierra prometida es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Eres tú, Señor, un Dios fiel, santo, Señor amado, y un Dios poderoso, un Dios
aleluya, que tiene todo poder. Bendito sea tu nombre. Pido, Señor amado, que levantes en medio de nosotros hombres como Josué, hombres que te crean, hombres que te sirvan, hombres, Señor amado, que peleen tus batallas sin ningún atisbo de orgullo ni de soberbia, sin ninguna otra pretensión, sino simplemente establecer tu reino, Señor. Ayuda, Señor, entre mis hermanos y mis hermanas, Padre, a que se levanten hombres y mujeres llenos de fe como Josué, hombres y mujeres llenos, Señor amado, de servicio, de entrega, de absoluta abnegación por ti, por tu obra, como lo tenía Josué. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a que este estudio, Señor amado, panorámico del libro de Josué, quede grabado en nuestro corazón y produzca frutos eternos para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los hermanos, muchas gracias, hermana Solange, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Definitivamente la palabra del Señor ha sido propicia en esta noche. Muchas gracias por dejarse usar por el Señor. Muchas gracias por entregarnos esto que el Señor le ha dado. Les agradezco a todos por también estar en esta sala virtual, por quedarse hasta el final, juntos hasta el final. Uno de los numerales que tenemos es: yo termino lo que empiezo. Eso me habla de una constancia, eso me habla de una disciplina. Amén. Y precisamente estamos viendo este libro de Josué que acabamos de ver, y el versículo, ahorita el Señor me traía a mi mente que el versículo base con el que empezó este proyecto es precisamente ese verso que está allí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Ese es el verso clave, ese es el verso fundamental con el que se empezó este proyecto, y de verdad que le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de podernos, que el pastor desde allí, desde Sogamoso, nos pueda bendecir a través de esta palabra. De verdad que para mí es un privilegio, es un honor estar en este lugar, y yo les invito a todos ustedes que también, si quieren ver el estudio bíblico del libro de Deuteronomio, yo se los estaré enviando ahí por el chat. Ahí está el link. Por medio de ese enlace ustedes pueden ver el estudio de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio. Está totalmente abierto, como lo decía en el principio de este devocional. Hay muchos recursos que en este momento los están prácticamente cobrando, pero no. Este tiempo es para que nosotros nos deleitemos en la palabra con personas que están en el ministerio, con personas que están capacitadas, como lo es el pastor en esta noche, para darnos a nosotros esa parte de estudio bíblico que es muy buena. Y con el fin y el propósito de que todo aquel que se haya leído el libro, que ya pues los que estamos dentro del reto bíblico ya no lo debimos haber leído, y de aquel que no se lo haya leído, pues que sienta esa curiosidad, que sienta pues esa necesidad de decir: yo debo leer ese libro, yo tengo que leer ese libro porque quiero ser un mejor líder, porque quiero aprender del liderazgo de Josué. Y me llamó mucho la atención esta última frase que el pastor decía: los éxitos ministeriales se logran con una total dependencia a Dios. Qué maravilloso es que usted y yo podamos estar allí con esa dependencia del Señor. Yo quiero invitarles en esta noche para que usted levante sus manos allí donde usted se encuentre. Vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo. Vamos a darle las gracias al Señor por nuestros hermanos, por nuestro pastor que han tenido a bien aceptar esta invitación. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te doy las gracias por cada hermano, Señor. Yo te doy las gracias por cada amigo, Señor Jesús, que está dentro de este reto, Señor. Ha sido un verdadero desafío, Señor. Padre celestial, pero necesitamos conocer tu ley, Señor. Necesitamos entender, Señor, que cuando tenemos ese conocimiento, entonces haremos prosperar nuestro camino, Señor, como lo dice allí en Josué 1:8, Señor. En esta hora, Señor Jesús,
Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de acceder a tu palabra, Señor, de acceder a este conocimiento, Señor. Permite que aquella palabra que ha sido implantada en cada uno de nuestros corazones en esta noche, Señor, dé fruto, Señor Jesús. Gracias, Dios de gloria, por lo que tú estás haciendo en las vidas, Señor. Gracias porque estamos creyendo, Señor, que esos muros se van a caer, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estamos creyendo, Señor, que allí tomados de tu mano, Señor Jesús, vamos a ser victoriosos, Señor, como lo fue este gran líder Josué, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, Padre, para atesorar tu palabra dentro de nuestros corazones, para ponerla por obra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú pongas en nuestras vidas ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, Señor. Apaciónanos por ti, Señor. Apaciónanos, Señor, por leer tu palabra, por conocerte más a ti, Señor. Padre Santo, Señor, en esta hora, Señor, pon ese anhelo, ese deseo dentro de nuestros corazones, Señor, para buscarte, Señor Jesús, para llenarnos más y más de ti, de tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias por cada hermano que se ha conectado en este tiempo, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú seas bendiciéndonos, Señor, en nuestra próxima sesión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.